Hoy, queridos estudiantes, en el curso de Estrategia Lectora, identificaremos a los personajes de textos que leemos. Para ello, nosotros necesitamos la siguiente información. ¿Qué son los personajes o quiénes son? Pues vamos a resaltar información importante. Lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Todos juntos. Primero voy a leer. Dice, los personajes son todos los seres que actúan en una historia. Estos personajes pueden ser personas, animales, plantas, etc. Por lo tanto, pueden ser reales o pueden ser fantásticos. Entonces, por favor, subraya o resalta lo siguiente. Los personajes son todos los seres que actúan o aparecen en una historia. ¿Ya? Que aparecen en una historia. Ahora, esos personajes pueden ser reales o fantásticos, ¿ya? Muy bien. Bien, ahora, estos personajes que aparecen en una historia, ¿ya? Hay algunos que van a aparecer más veces que otros. ¿Por qué? Porque los personajes pueden ser, con tu lapicito copia, por favor, pueden ser principales porque van a aparecer más porque la historia se desarrolla en base a ellos y también vamos a tener a los personajes secundarios que aparecen pocas veces en la historia o que quizás desaparecen por ahí en alguna historia. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de personajes, los personajes principales y los personajes secundarios. Pero para poder incrementar nuestro vocabulario, vamos a saber nosotros a conocer hoy día qué otro nombre se le conoce a los personajes principales. Los personajes principales también se les suele llamar protagonistas. Por favor, escribe con tu lapicito y con buena caligrafía. Los personajes principales se les llama protagonistas y a los personajes secundarios se les llama antagonistas, ¿ya? Personaje principal, protagonistas, porque quizás hay dos o más de uno, y a los personajes secundarios se les conoce como antagonistas. Y pasamos a la siguiente información. ¿Qué estrategias utilizaríamos para reconocer a los personajes de un texto? Paso número 1 dice, subrayar todos los personajes que intervienen en la lectura. Esto sí es muy importante, porque primero yo necesito saber qué personajes hay, ¿verdad? Entonces, subraya, mira, yo lo voy a encerrar, tú lo subrayas, subraya o resalta esta información, ¿ya? Primer paso, reconocer a todos los personajes para luego clasificarlos, ¿ya? Para luego clasificarlos, ¿ya? Luego vamos a reconocer a los protagonistas, ¿ya? Vamos a reconocer. Paso número 2 dice, reconocer quienes realizan las acciones más importantes. Aquí, ¿quiénes realizan las acciones más importantes? Los protagonistas. Subraya o resalta, ¿ya? Los protagonistas. Quiere decir que yo una vez que encontré a todos los personajes de la historia, voy a ir clasificando quién aparece más en la historia. Ese será el protagonista, que puede ser más de uno, ¿ah? Y después, paso número 3, dice, los personajes que son mencionados pocas veces son los secundarios. Ya, aquí resalta esta información. Los personajes que son mencionados pocas veces son los secundarios. Ya, son los secundarios. Y luego yo voy a poder clasificar qué papel cumplen o voy a poder reconocer qué
papel desarrolla cada personaje? Mira, aquí ya tenemos varias estrategias, ¿sí? Varias estrategias. Entonces, quienes realizan las acciones más importantes son los protagonistas, ¿ya? Los personajes principales. Y quienes realizan o quienes aparecen pocas veces son los personajes secundarios o antagonistas. No te vayas a olvidar, por favor, ¿sí? Muy bien, ahora, miren chicos, ahora que ya hemos conocido algunas estrategias, vamos a ver qué tal nos va con nuestro primer reto. Vamos a ir a la siguiente página. Este es nuestro primer reto. Vamos a trabajar con esta lectura que se llama El ratón y el león. Tú desde casita vas leyendo muy pausadamente este texto y yo lo leo para ti en voz alta. Unos ratoncitos jugando sin cuidado en un prado despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose, de pronto atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, preso de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida, la emplearía en servirlo. Y aunque esta promesa lo hizo reír, o sea, al león, el león terminó por soltarlo. Tiempo después, la fiera, o sea, el león, cayó en las redes de un cazador que le había tendido una trampa y como a pesar de su fuerza no podía liberarse, atronó la selva con furioso rugido. Decía así, ¡Rau! ¡Rau! Decía. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera, el pequeño cumplió su promesa y salvó la vida del rey de los animales. El león prometió ser en adelante más generoso, más generoso. Muy bien, te sugiero que encierres o resaltes en esta lectura todos los personajes que aparecieron ya en la historia para que así luego podamos reconocer quién es el personaje principal y quién es o quiénes son los personajes secundarios. Vamos a aplicar una de las estrategias que hemos resaltado hace un momento. ¿Cuál? Vamos a encerrar, vamos a reconocer quiénes o qué personajes hay en esta historia para luego clasificar en protagonistas y en antagonistas. Primero dice unos ratoncitos. Ah, ya, los ratoncitos aparecieron en la historia. A ver, lo voy a hacer más delgadito para que se pueda notar así. Ya está. Muy bien, los ratoncitos aparecen en la historia y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque solo uno de ellos despierta a nuestro amigo el león. Mira, aparece el león. Ahí está, pero el león aparece más, ¿ah? El león aparece más. ¿Quién despierta al león? Solo un ratoncillo. Y toda la historia se basa en ellos dos. Pero por ahí dicen que el león cae en las redes de un cazador. Mira, de un cazador. ¿Ves? Entonces, aquí hemos reconocido a los personajes del cuento o de la historia y ahora ya yo puedo clasificar quiénes aparecen más en la historia serán los personajes principales y aquellos que aparecen y luego desaparecen o que se mencionan serían los personajes secundarios. En cuanto a lo que nosotros hemos reconocido
a los personajes que habíamos dicho, a los ratoncitos, habíamos dicho al león, al ratoncito, el que despertó al león, y también que se mencionó a un cazador, pues ahora yo he puesto lo siguiente, que el tema principal de un cuento era este, pero recuerda que es mi idea, ¿sí? En este caso, el tema principal yo pienso que es que debemos de cumplir debemos cumplir a lo que nos comprometemos. En este caso, mira, yo le he puesto así, ¿por qué? Porque resulta que el ratón se comprometió con el león. Le dijo que le iba a ayudar, que le iba a servir. El león, pues que mucho no le creyó, ¿verdad? Pero cuando el león se vio en un apuro, de inmediato salió el ratón y le ayudó. Y es así que cumplió a lo que se había comprometido. Serían los acontecimientos. Ahora, mira, observa por aquí. ¿Cuáles serían los acontecimientos que casi no tienen mucha importancia, por decirlo así, dentro de la historia? ¿Qué quiere decir? Acontecimientos secundarios quiere decir acciones que ocurrieron pero que no afectan mucho en la historia. Por ejemplo, miren chicos y chicas, aquí también hay muchas situaciones que pasaron, ¿ya? Por ejemplo, que el león dormía, luego que, por ejemplo, de repente los ratoncitos jugaban sin cuidado. Yo elegí estas de aquí. Por ejemplo, yo puse así, observen, un león que dormía al pie de un árbol. Otro que, por ejemplo, atronó la selva con furiosos rugidos, mejor dicho. Quiere decir que dentro de la historia van a haber muchas situaciones que no son necesariamente parte principal de la historia. Una vez que nosotros reconocimos a todos los personajes, los hemos clasificado de esta manera. Los protagonistas en la historia que leímos era el león y el ratoncito, ¿sí? El ratoncito o el ratoncillo. Y en los antagonistas estaba el cazador y los hermanitos del ratón, los ratoncitos, ¿verdad? Ahora, cuando nos pregunta el contexto de la historia, quiere decir en qué lugar se ha desarrollado la historia. Ahí dice acá, mira, escucha, dice, unos ratoncitos jugando sin cuidado en un prado, Entonces, el contexto es el lugar donde se desarrolla la historia. Escribimos aquí. Bueno, esperemos que me salga con bonita letra, ¿ya? Prado. Porque la historia se desarrolló en un prado, ¿ya? Cópialo tú con bonita letra, con buena caligrafía. Yo lo estoy poniendo así porque estoy con mi herramienta del Zoom y no me deja correr mucho mi mouse. Ahí está. Prado. ¿Ya, chicos y chicas? Muy bien. Ahora entonces, que ya nosotros hemos reconocido a los protagonistas y a los antagonistas de la lectura, el ratón y el león, vamos a ver algunas preguntas de comprensión de texto. ¿Qué tal nos va recordando información del texto? Pregunta de comprensión lectora. Hemos puesto así. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? Recuerda que la historia empezaba que unos ratoncitos despertaron a un león que dormía plácidamente. ¿Por qué el león atrapó al ratón? Porque lo despertó mientras dormía. Vamos con dos preguntas más. Dice, ¿qué quiere decir atronó la selva? Que el rugido se escuchó en toda la selva. ¿Cómo es el león? Pues es bueno ya que soltó al ratoncito. Ahora, aquí, ¿cuál será la enseñanza? Hemos conversado y hemos dicho que hay varias enseñanzas, como por ejemplo, que debo de tener cuidado cuando yo juego, no debo de molestar a las demás personas. Y también que debemos cumplir a lo que nos comprometemos, debemos de cumplir nuestras promesas. Entonces, chicos y chicas, nosotros hoy
leído un texto muy bonito que se llamaba El ratón y el león, hemos identificado a los personajes y los hemos clasificado entre personajes principales y personajes secundarios.